es un tema complejo, pero si tienen en claro ciertas bases, cuestiones básicas de neurociencia, van a poder relacionar un montón de cosas, ¿sí? Entonces ¿se acuerdan que habíamos ido dejando, revisamos de monoaminérgicos, hicimos hincapié en sistema serotoninérgico, sistema dopaminérgico, porque ahí lo anclamos con lo que es control motor, y el sistema córtico, estriado, pálido, tálamo cortical, y dijimos, vamos a dejar algunos de estos conceptos porque los retomamos el miércoles haciendo hincapié en el sistema noradrenérgico. Así que bueno, ahora les engancho con el sistema noradrenérgico y ¿se acuerdan que decíamos que les queríamos también dar un pantallazo de la forma de estudiar para el final, donde ustedes tienen que preparar temas que tienen que tener relaciones y correlaciones entre los distintos temas, tener claras las definiciones, por eso vieron que muchas cosas les puse las definiciones, y cómo se relacionan los temas y cómo ustedes pueden dar ejemplos a través de alguna patología de por qué conocer la fisiología de eso es importante. Que seguramente ustedes ya en fisiopatología ven la importancia de eso, nosotros por eso elegimos algunas situaciones o algunas situaciones patológicas para que puedan solamente evidenciar la importancia de conocer eso. Así que bueno, esa era la última parte. Que el por qué se los ponemos así, para que cuando ustedes vayan estudiando se vayan haciendo las preguntas referido a cada uno de esos ítems, porque si bien ustedes a lo mejor lo desarrollan y no desarrollan todos los temas cuando hacen la exposición oral, nuestras preguntas pueden ir a atender a esas cuestiones que ustedes, entonces se las mostramos para que las tengan en cuenta mientras van estudiando. Porque si mientras van estudiando no se lo preguntan, posiblemente, ¿sí?, nosotros sí se lo preguntemos en el examen y va a ser la primera vez que tienen relación con eso. Entonces, si ustedes lo tienen en cuenta mientras van estudiando, pueden ir armando mejor su discurso para presentar el tema en el examen final. Bien, entonces vamos a pasar a de pantalla. Bien. Vamos. Bueno. ¿Ahí pueden ver? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profesor. Bueno, gracias. Bien, entonces, acá lo que les estaba diciendo, que lo relacionamos con, ¿se acuerdan que empezamos a ver estos tres sistemas modulatorios? Y hoy vamos a hacer hincapié en el noradrenérgico. Habíamos hablado solamente y referenciado el sistema noradrenérgico referido a que lucus ceruleus, toda la inervación que parte, todas sus eferencias hacia la corteza, la habíamos relacionado con el estado de vigilia y atención, ¿sí? Y que principalmente tiene un gradiente fronto-occipital. Por eso cuando vimos la implicancia que tenía en la percepción, en la parte sensorial y percepción, no era tan importante como lo que vamos a ver hoy, que es la modulación de las funciones ejecutivas. ¿Qué podemos decir de las neuronas noradrenérgicas? Que la mayoría, el gran porcentaje parten del lucus ceruleus. Fíjense que ese lucus ceruleus está regulado a su vez, su funcionamiento, por neuronas GABAérgicas, que ya sabemos que es un sistema que tiene efecto inhibitorio siempre, ya que todos sus subtipos de receptores, GABA A, GABA B y GABA C, generan una hiperpolarización de la membrana, por lo tanto esa membrana pierde excitabilidad frente al la siguiente señalización, pero recibe un montón de, fíjense, de estimulaciones que tenemos como estimulatorio glutamato. Sabemos que el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia, todos sus receptores AMPA y todos los metabotrópicos tienen efectos despolarizantes, y a su vez acá tenemos, fíjense, núcleo del RAFE, serotonina,
va a tener, dependiendo del receptor sobre el que actúe, efectos excitatorios o inhibitorios. O sea que la sumatoria de todas esas aferencias que llegan al locus coeruleus, ¿sí?, se integran, miren a lo básico que voy, que se integran en el cono axónico, porque se suman, hay una sumatoria de todas estas señalizaciones, y fíjense, las referencias a dónde llegan. Llegan prácticamente a todo el encéfalo, pero nosotros vamos a hacer hincapié en qué, en lo que veníamos desarrollando, en la corteza, en la neocorteza. Si bien dijimos que, ¿se acuerdan? Una característica de estos sistemas modulatorios difusos era que principalmente tienen varicosidades a lo largo de sus axones y también tienen sinapsis clásicas. Acá les muestro unas sinapsis clásicas, pero las varicosidades son exactamente iguales, ¿sí? Y acá tenemos entonces la noradrenalina, cuando se libera, tiene receptores posinápticos. Ustedes estos receptores las conocen, porque son los mismos receptores, subtipos de receptores que hemos estudiado a través del sistema nervioso autónomo, donde lo que sí acá tenemos, que principalmente son receptores posinápticos, alfa 1, beta 1 y beta 2, y alfa 2 es por excelencia el autorreceptor, o sea, el que hace la regulación de la propia liberación del neurotransmisor. También recuerden que hay receptores presinápticos, pero que no siempre van a estar en la neurona noradrenérgica, o sea que puede haber receptores adrenérgicos presinápticos, pero que están, por ejemplo, sobre neuronas GABAérgicas o sobre neuronas glutamatérgicas. Cuando hablamos entonces de los subtipos, acá solamente nos referimos a los subtipos de receptores, las cuatro grandes familias, porque a su vez vamos a ver que dentro de cada una de esas familias hay subtipos que hacen referencia a alfa y beta en el sistema nervioso central. Y fíjense que acá tenemos que aumentan la excitabilidad, disminuyen la excitabilidad, ¿sí?, disminuyen la liberación del neurotransmisor. Acá que teníamos alfa 2 presináptico, pero puede ser presináptico para otros neurotransmisores. Y bueno, beta 1, GS, generalmente tiene un efecto excitatorio, y beta 2 va a depender si está acoplado a GS o a GI. También tenemos que recordar, igual que lo que vimos para serotonina, para dopamina, que la afinidad es distinta, principalmente, y esto para que lo vinculemos a lo que vimos en el sistema nervioso autónomo, donde tenemos tanto noradrenalina como adrenalina, que la afinidad de cada uno de estos receptores es distinta para ellos. Entonces, cuando hablamos de este locus coeruleus como parte del sistema que mantiene la vigilancia y los niveles atencionales, principalmente la parte que hace la regulación del lóbulo frontal, tenemos que recordar, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de que la otra característica de estos sistemas difusos es que generalmente tienen una descarga tónica, o sea que se mantiene un nivel basal de descarga de potenciales de acción, y que eso se relacionaba en el caso de la descarga tónica del locus coeruleus con los niveles de vigilancia y con la performance, o sea, la capacidad de ejecutar tareas, vamos a decirlo así, que tiene una persona. Y que tiene una forma particular, que no es que a medida que aumenta, acá tenemos la cantidad de veces, o sea, que aumente la frecuencia de esa descarga tónica, se va a aumentar la performance, sino que tiene una relación de U invertida. O sea que tenemos un rango en el que esa descarga tónica del locus coeruleus facilita o hace óptima esa performance. Por debajo de eso cae la performance, por encima de eso, de esa descarga tónica, también cae la performance. Y eso es lo que vamos a tratar de entender ahora, los mecanismos que subyacen a esta forma de la curva de U invertida.
Entonces, tenemos que ir ¿a dónde? A donde se hace la señalización, ¿sí? ¿Qué vamos a ver acá? Tenemos neurona glutamatérgica en sinapsis con otra neurona glutamatérgica, y acá tenemos el objeto de estudio nuestro, una varicosidad que libera noradrenalina. Fíjense que la noradrenalina que difunde, por esa característica de la varicosidad, va a impactar tanto sobre receptores presinápticos, pero de una neurona glutamatérgica, como postsinápticos. Y acá que tenemos los dos subtipos principales de esos receptores que participan de esto, que son alfa, pero uno es alfa 1 y el otro es alfa 2. Acá tenemos alfa 1, pre y postsináptico, y alfa 2, principalmente postsináptico. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Que va a participar principalmente acá este tipo de canal, que esto que nos marca acá, que la presencia de AMP cíclico tiene un impacto sobre este canal. Y cuando vamos a qué canal es, canal HCN. Dice, canal HCN. Algunos pueden estar recordando cuál es ese tipo de canal. Acá les puse para que, por si no recordaban cuál era el tipo de canal activado por glutamato. Fíjense que no es el receptor de glutamato, ni es el receptor de noradrenalina, sino que son canales que están en la membrana, que son importantes para regular la excitabilidad de esa membrana, que son activados por ejemplo, el TRPC, por el mismo glutamato, y en el caso del otro canal, que es el HCN, que es el canal, que debajo se los traduje, son canales catiónicos que no son selectivos, porque puede ser que permeen sodio o potasio en corrientes de ingreso, por lo tanto, dependen qué permeen más, cuál es la selectividad, porque hay muchos subtipos, van a poder resultar ser excitatorios, inhibitorios o simplemente modular, y siempre actúan cuando la membrana está hiperpolarizada. Todo eso quiere decir HCN, canales HCN. Entonces, ¿cuál es la vinculación de la noradrenalina con esos canales para entender esto? Fíjense que son principalmente la actividad de este receptor, que es el alfa 2, que tiene impacto sobre los niveles de AMP cíclico. Porque estos canales, cuando los vemos de cerca, fíjense, también están modulados por la presencia de AMP cíclico, ¿sí? O sea que acá tenemos este canal que permea sodio o potasio, pero siempre son de corrientes de ingreso, ¿sí? Y que acá, que nos dice, nos hace referencia a que son el mismo tipo de canales que ustedes ya conocen, a lo mejor no lo recordaban con este nombre y apellido, pero son parte de la corriente IFANI de la pendiente prepotencial del nodo sinusal. O sea que estos están en el corazón, en el nodo sinusal, este tipo de canales, y están en el sistema nervioso cumpliendo la misma función, que son, fíjense acá que están, o ayudan a restablecer el potencial de membrana, o ayudan a regular la tasa de gatillo de esa membrana, o colaboran con que aparezca o desaparezca rápidamente un potencial local generado por otro neurotransmisor. Por eso hablamos de que modelan o modulan la integración dendrítica y regulan, por lo tanto, la transmisión sináptica. Fíjense que son los canales que los tenemos muy dejados de lado, pero actualmente son muy importantes, porque se le dieron un montón de funciones. Fíjense, en el corazón, regulando la frecuencia cardíaca, y en el lóbulo frontal, regulando la capacidad de atención y de poder ejecutar funciones importantes como las funciones ejecutivas, valga la redundancia. Entonces, si volvemos a los subtipos de receptores alfa 2, que están, dijimos, en la possinapsis, cuando se libera la noradrenalina, estos alfa 2 están acoplados a una GI, por lo tanto, disminuyen los niveles de AMP cíclico.
y se cierran estos canales. En este caso, estos canales, que los marca acá, estos canales, fíjense, tienen una salida para afuera. ¿Qué quiere decir? Que estos canales son inhibitorios. Por lo tanto, sí, y el AMP cíclico, ¿se acuerdan? Lo vimos, los mantiene abiertos. Por lo tanto, si por acción de la noradrenalina actuando sobre alfa-2 disminuye los niveles de AMP cíclico, caen los niveles de AMP cíclico que están basales, por lo tanto, se cierran esos canales. Y al cerrarse esos canales, que son inhibitorios, ¿qué pasa con esa membrana? Se hace más excitable. Pero para poder realmente comprender cómo es, o sea, ahí nomás entendimos el fundamento de cómo, lo que decíamos antes, la noradrenalina, con sus aferencias hacia el lóbulo frontal, mantiene la vigilia y favorece mantener el estado de atención. La cuestión es que no solamente llegan neuronas noradrenérgicas, también hay importante aferencia mesocortical del área tegmental ventral que llega también al lóbulo frontal, como veíamos ayer. Y cuando observamos el funcionamiento de los dos sistemas en conjunto, fíjense qué pasa. Cuando se libera noradrenalina, fíjense que acá hablamos de la liberación tónica basal. ¿Qué pasa? Esa noradrenalina se une a los receptores alfa-2, fíjense que acá hay de dos tipos, por eso decíamos la familia de receptores alfa-2, y la dopamina se une postsinápticamente en esta neurona glutamatérgica a receptores de 1, pero sobre todo a receptores de 3, porque tienen mayor afinidad que los de 1. O sea que los niveles basales, esa descarga tónica, mantiene los niveles de alerta, vigilancia, a través de estos dos subtipos de receptores. Y es lo que nosotros nos referimos con esto. Este recuadro que lo venimos marcando se mantiene gracias al balance adecuado de los niveles, tanto de la noradrenalina como de dopamina. Ahora vamos a ver realmente cómo lo hacen. Y acá viene el núcleo de la cuestión, que son los canales que veíamos recién. Entonces sabemos que va a tener aferencias. Esto es una espina dendrítica de una neurona glutamatérgica, del lóbulo frontal, prefrontal. Estas serían las señales que va a recibir esa espina de otras aferencias, glutamatérgicas, por ejemplo, principalmente. Acá que tenemos noradrenalina, dopamina. Acá tenemos receptores alfa-2 y acá receptores de 1. Alfa-2A y receptores de 1. Cuando están activados los dos, balanceados en esto que nosotros veíamos en el medio de la curva, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Que los niveles de AMP cíclico están balanceados. ¿Por qué? Porque así como alfa-2 vimos que está acoplado a una GI y disminuye los niveles de AMP cíclico, de 1, ¿se acuerdan? Está acoplado a una GS y aumenta los niveles de AMP cíclico. O sea que el balance, los niveles normales de esa descarga tónica del sistema noradrenérgico y dopaminérgico, mantienen los niveles de AMP cíclico basales que mantienen cierto número de esos canales de membrana, que son inhibitorios, abiertos. ¿Qué quiere decir abiertos? Que permiten que el nivel de despolarización de la membrana, de esas corrientes locales, de todas esas señales que están en amarillo, ¿sí? Hace que cuando están abiertos se disminuya. ¿Se acuerdan que vamos al concepto básico, potenciales locales? ¿Se acuerdan que tienen una amplitud que depende de la señal de ingreso? Código neuronal. ¿Se acuerdan? Básico, depende de la cantidad de neurotransmisor que se libere, la cantidad de receptores que están activados, y eso genera un potencial local postsináptico excitatorio graduado.
Y esa es la amplitud de ese potencial graduado, lo que regula la apertura de estos canales, que por eso a veces se llaman rectificadores también, ¿sí? Por lo tanto, si hay muchos de esos canales abiertos, que son inhibitorios, disminuye la corriente local. Si se cierran, aumenta la señal de la corriente local. Esa es la forma de regularlo a través de ellos. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Cuando se une, principalmente hay una gran descarga de noradrenalina a través de los alfa-2. ¿Qué pasa con los niveles epicíclicos, que son los que mantienen abiertos estos canales? Cae. Proporcionalmente, algunos canales se cierran. Por lo tanto, esa amplitud es mayor. O sea que hay más probabilidades de que esa señal llegue al cono axónico y se descargue un potencial de acción. Y en el otro extremo, ¿qué teníamos? Cuando hay más dopamina que activa de 1, aumentan los niveles epicíclicos. Por lo tanto, hace que más de estos canales HCN estén abiertos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con toda esa información? ¿Por qué decimos que tiende a ser menor la señal? Porque al estar excesivamente abiertos, anula las corrientes, baja la capacidad de transmitir esa señal local hasta el cono axónico. O sea, fíjense que entonces dependiendo del balance entre noradrenalina y dopamina, todas las neuronas de la corteza frontal van a estar regulando su funcionamiento. Normalmente, ¿qué pasa entonces? Cuando las señales son normales, cuando estamos en el medio de la curva, ¿sí? Dijimos que depende de D1 y de alfa-2A. Esa dopamina se libera ¿desde dónde? Del área tegmental ventral. Y la noradrenalina del lucus cerúleo, para volvernos a ubicar. Llegan esas aferencias a las principales, las neuronas piramidales de la corteza. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener las dos señales compartidas en sus niveles básicos. O sea que los niveles básicos de dopamina van a tender a reducir lo que le dice la señal de ruido, ¿sí? Y la noradrenalina a mantener la señal de que está entrando. Por lo tanto, se van compensando. Esa compensación por esos niveles moderados, de un nivel adecuado de alerta en el estado de vigilancia, es lo que permite la principal forma de ejecutar las conductas. Porque, ¿se acuerdan de todo esto? Lo veníamos relacionando con las conductas, que es la atención guiada y focalizada a tareas específicas. Y a su vez permite el control de las acciones impulsivas. Si nos vamos para uno de los extremos, que está acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué nos va a pasar si nos vamos para el otro? Que son saliendo de esa U invertida. Cuando estamos fuera de esa U invertida, entramos en algún problema. El ejemplo patológico para entender qué pasa fuera de eso es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Porque acá es realmente donde se ve cómo el desbalance de dopamina o de noradrenalina nos lleva al déficit de atención con o sin hiperactividad. Porque hablamos de un desbalance. ¿Dónde? En la corteza prefrontal. ¿Y qué va a afectar? Las tareas cognitivas y las funciones ejecutivas. Fíjense que acá esto es un resumen, ¿sí? Donde tenemos que la atención selectiva no es la adecuada, tiene hiperactividad porque está afectada en la parte de corteza prefrontal motora, tiene reacciones muy impulsivas. ¿Por qué? Porque está afectada en este balance la integración de la información, principalmente orbitofrontal. Y acá la dorsolateral, que es justamente la capacidad de realizar adecuadamente las tareas cognitivas. O sea que fíjense que tienen, en esta situación se tienen prácticamente todas las actividades de la corteza frontal alteradas. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Fíjense de qué hablamos, que hay una señal de entrada tanto de noradrenalina como de dopamina
baja, ¿sí? Entonces, cuando los niveles, de esos niveles tónicos, ¿sí?, de descarga que teníamos de noradrenalina y dopamina, bajan, nos vamos hacia un lado de esa U invertida, donde disminuía la performance, o sea, la capacidad de desarrollar las tareas con eficiencia. En esta situación, esto es lo que nos está mostrando acá, que la poca noradrenalina que se libera se une a los alfa-2 y la poca dopamina que se libera se une principalmente a D3, que tiene mayor afinidad que D1. Obviamente, la estimulación de las neuronas glutamatérgicas es mucho menor que, que lo que vimos recién. Y eso va a afectar a qué cosa? Al balance de estas señales que veíamos, a través de qué? De la menor o mayor actividad de los canales NHC, que son los que van a regular las señales que ingresan ¿a dónde? A la neurona glutamatérgica, a la neurona piramidal. Entonces, por un lado vamos a tener que esta señal de la dopamina, que está disminuida, hace que aumente por ese lado esta señal, lo que hace que aumente la impulsividad y la hiperactividad. Y por otro lado, la señal disminuida del lupus coeruleus, que disminuye sus niveles de noradrenalina, facilita la desatención. Por eso, ahí tenemos las dos principales características de este desbalance de la liberación de tanto de dopamina como de noradrenalina. Ahora, ¿qué pasa cuando estas personas están expuestas a muchas señales o a estrés? Tenemos una reacción excesiva de eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué concepto vimos anteriormente? Que la disminución de este gatilleo me sale, de esta frecuencia de potenciales de acción, ¿qué hacía en la possinapsis? Exponía más receptores, por lo tanto, cuando llegaba, ¿se acuerdan? Una señal más excesiva, la respuesta biológica va a ser mayor. Bueno, pasa eso por un lado. Y además que también al aumentar los niveles de neurotransmisores que se están liberando, se estimulan los receptores de baja afinidad. Por lo tanto, fíjense que acá van a estar más estimulados los D1, ¿sí? Entonces aumentan mucho más los niveles de MP cíclico, por lo tanto se mantienen mucho más abiertos esos canales, por lo tanto no filtran nada de las señales, y cada señal que llegue a esa neurona glutamatérgica va a generar potenciales de acción y eso se transforma en conductas. Lo mismo pasa con la noradrenérgica. O sea que, fíjense que normalmente la persona está en un lado de la curva y eso es la desatención y la impulsividad e hiperactividad. Hiperactividad que no es tendiente a un objetivo, ¿se entiende? No hiperactividad para desarrollar tareas. Y cuando está expuesta a estrés o a demasiadas señales, aumentan la desatención, los problemas de concentración, porque estamos en el otro extremo de excesiva estado de vigilancia, y también aumentan la ansiedad. Todo esto se da por esa desregulación. ¿Cuál es el origen de todo esto? Se cree, todas estas chicos se sigue estudiando, porque todavía están buscando el fármaco ideal para dar solución a todo esto. ¿A dónde relacionan el origen? Y vamos a un concepto básico. Y a otro concepto que siempre hablamos que tienen que tener en cuenta cuando estudian fisiología, ciclo vital. En este caso es muy importante saber el ciclo vital y saber que la sinaptogénesis en esa corteza prefrontal, ¿sí?, se va dando de distinta manera a lo largo del ciclo vital y eso permite el desarrollo de distintas funciones ejecutivas a lo largo del ciclo vital. Y eso es lo que nos muestran estas curvas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos neonato, ¿sí? Antes de los 5 años, fíjense cómo aumenta el número de sinapsis, no de neuronas, sino de sinapsis,
aumente esa red de contacto hasta los 5 años. Pero ahora, antes del primer año, esa memoria de trabajo que hablábamos la clase pasada, ¿se acuerdan que era esa memoria cortita que nos ayuda a ejecutar acciones? Antes del primer año esa no existe, o sea que necesita cierto nivel de sinaptogénesis para que se ponga en ejecución. Entre los 3 y 4 años, todavía estamos hablando, antes de acá, antes de los 6 años, ¿sí? Todavía el sistema noradrenérgico, el sistema dopaminérgico principalmente, no es, y GABAérgico, porque acá tenemos unas neuronas GABAérgicas ahí que son importantes, que no las sacamos de contexto para no complejizar, todavía no están totalmente desarrolladas en su sinaptogénesis, por lo tanto, ese niño no es capaz de mantener la atención por largo tiempo. Ahora, a partir de los 6 años, ya teóricamente ese sería como el umbral en el cual se considera que teóricamente la sinaptogénesis que atiende al working memory y a la capacidad de mantener la atención en un objetivo, ya es la óptima, ¿sí? Y por eso hablamos de que ya tenemos la capacidad de atención focalizada y de planeamiento. Ahora, ¿qué pasa fíjense que hay una meseta ahí, o sea que ya no se desarrolla, no aumenta mucho la sinaptogénesis en esa etapa, entre los 6 y 10 años, ¿sí? Y a su vez comienza lo que se llama como poda sináptica, o sea que se van a perder las conexiones que se armaron excesivamente y que son débiles porque no tienen suficiente utilización por ese sistema nervioso. Y a partir de los 15 años, fíjense qué pasa, decae, debido a toda esta poda sináptica, y hay situaciones particulares que hacen que esa poda sináptica sea excesiva, o sea que vaya más allá de lo necesario para facilitar el movimiento de la información en esas redes que hacen a una buena función ejecutiva. Cuando es excesiva, ¿por efecto de qué? Por ejemplo, del efecto del estrés crónico durante la infancia, hace que esa poda sináptica sea mucho mayor, que comience antes, por lo tanto va a tener un gran impacto a nivel de corteza prefrontal y de sistema límbico. O sea que hay situaciones particulares de la infancia que van a estar generando futuras complicaciones en el ejercicio de las funciones ejecutivas. Obviamente que se cree que hay factores que generan errores en esta sinaptogénesis a lo largo de todo este proceso y que generarían desbalance, o sea, esa sinapsis de las neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas sobre las células piramidales no se desarrollan adecuadamente y generaría que se empiezan a observar los síntomas. ¿Y por qué hablamos que es evidenciado a partir de los 6 años? Porque fíjense que hablamos que antes de los 6 años los niños todavía no tienen desarrolladas la suficiente sinapsis, entre comillas, lo que llamamos normal, necesarias para mantener largos periodos de atención, ni tampoco para planificar su tarea. Por lo tanto, es imposible ante un niño menor a 6 años decir que tiene un déficit de atención con hiperactividad. ¿Por qué? Porque va a reaccionar así porque no tiene desarrollado su sistema nervioso. Y para recordarles también, aprovechando que esto ahora sinaptogénesis en la corteza prefrontal referida a funciones ejecutivas, que fíjense que estas funciones, después de esa poda, a partir de los 20, se mantienen en una meseta y a partir de los 80 comienzan nuevamente a declinar esa sinaptogénesis, por lo tanto declinan las funciones ejecutivas. Y un evento importante que se da alrededor de los 20 años es que terminan de mielinizarse y de realizarse las sinapsis en la corteza orbitofrontal. Y se acuerdan que la corteza orbitofrontal es una de las más importantes, que son las que balancean, que nos dan idea de las consecuencias de nuestros actos. O sea que cada evento en el ciclo vital está muy relacionado con la sinaptogénesis y eso impacta en el desarrollo de las distintas funciones ejecutivas.
Obviamente que todo esto no es tan sencillo, porque solamente hablamos de esta patología, teniendo en cuenta solamente noradrenalina y dopamina, pero fíjense, esto es un botoncito de muestra nada más, para que vean que esa neurona piramidal glutamatérgica de la corteza no solamente recibe esa referencia, sino la dopamina, sino que también recibe, dijimos, de otras glutamatérgicas, pero a su vez esto está regulado también por la serotonina, hay interneuronas GABAérgicas, o sea que por eso hablamos que es la integración de todas estas señales está regulada por esos canales NHC. Y fíjense que a su vez, que les quería remarcar acá, la importancia de esas interneuronas GABAérgicas en la corteza prefrontal, que van a regular, o sea, las neuronas que vienen del área tegmental ventral o van directamente, como vimos recién, y regulan la neurotransmisión en las neuronas glutamatérgicas, pero a su vez también regulan la actividad de las GABAérgicas inhibitorias. Y acá hay algo que quería remarcarles para que vean que en esa corteza prefrontal, medial, sobre todo que tiene mucho impacto sobre las funciones ejecutivas, fíjense que ahí tienen un receptor. Tienen los receptores GABA-B, que son autorreceptores de GABA, tienen los receptores de 2, que ahí funcionan como reguladores de la liberación de GABA, y tienen otros que regulan la liberación de GABA, que son los CB receptors. O sea, ¿alguno sabe de qué sustancia estamos hablando cuando hablamos de CB1? ¿Se acuerdan? Si hicieron el TP virtual de nocicepción, a lo mejor se acuerdan. Es el sistema endocannabinoide. Son receptores de sustancias cannabinoides que se encuentran regulando la liberación GABAérgica, o sea que van a estar también regulando la función de las neuronas piramidales en la corteza prefrontal. O sea, por eso nosotros hablamos solamente como ejemplo del balance noradrenalina-dopamina, pero hay que tener en cuenta que es una red que tiene muchas patas. Y como para complejizarlo, algo que vimos el año pasado, que estuvimos trabajando cuando veíamos el sistema digestivo, que era el eje, ¿sí? ¿Se acuerdan? Donde tiene gran impacto la microbiota, que era el eje que se daba entre el tubo digestivo y el sistema nervioso. Sobre qué impacta sobre muchos de estos receptores, tanto serotoninérgicos como noradrenérgicos. Y por lo tanto, es también la base sobre la cual se está estudiando muchas de estas patologías, las que vimos, que ayer también ustedes nombraron lo que era espectro autista con las neuronas espejo, y por ejemplo también las patologías relacionadas con el déficit de atención con hiperactividad. Como para ir terminando, bueno, ir terminando una parte, eso es lo que estábamos hablando como una patología. Ahora, en una situación normal, toda persona está expuesta a estresores. Este sistema noradrenérgico es una pata muy importante en esta respuesta a estresores, por eso decimos respuesta de estrés. ¿Se acuerdan la gran diferencia entre el estímulo y el estresor, que pueden ser estímulos físicos o estímulos psíquicos, que pueden ser exógenos o pueden ser endógenos? Fíjense, cuando hablamos de endógenos, acá tenemos ejemplos de estresores endógenos, o sea, son situaciones que van a ser sensadas por el mismo cuerpo, que pueden ser la hipotensión, la hipoglucemia, la hipoxia, mediadores químicos como algunas citoquinas que aumentan por infecciones, el mismo dolor, todas estas también son estresores endógenos. O sea que tenemos estresores físicos exógenos, estresores por señales internas y estresores que son mediados a través de la corteza frontal, a través de la parte cognitiva, que son sobre todo los estresores psicosociales. Entonces tenemos constantemente miles de señales estresoras, que muchas son, como vimos algunas, hablamos de la capacidad de coping, la clase pasada, o sea que son evaluadas por el sistema cognitivo
¿sí? Y pueden ser sobrellevadas, y en algunos casos no son sobrellevadas. ¿Por qué? Porque ingresan directamente a un nivel de ese cerebro triuno, ¿sí? No al nivel neocortical, sino al nivel del sistema límbico, y la reacción es límbica. Por lo tanto, el núcleo amigdalino es el que gobierna la reacción ante esa situación de estrés. Y en este caso les quería dar el otro ejemplo, que es que existen otro conjunto de neuronas, si bien el locus coeruleus es el más importante, no es el único, sino que fíjense que acá están marcadas todo alrededor del locus coeruleus, hay otra serie de conjuntos neuronales que son todos noradrenérgicos, ¿sí? Y que participan sobre todo en la respuesta a estos estresores. Ahora, esa flechita lila que ven acá, ¿sí? Esa flechita lila, la flechita lila que siempre cuando ustedes hablan de estrés, que hacen una flechita y ponen estrés, y que nosotros generalmente le decimos, ¿y esa señal de estrés? Es una señal, tiene que modificar algo en esa estructura, sobre quién impacta esa señal. Entonces sí, decimos, ingresa por la vía visual o la vía olfativa, va al sistema límbico, amígdala, se desmaya porque aumenta el parasimpático, o tiene reacción de lucha-huida porque estimula el sistema simpático. Y en algunos casos puede ser censado, como es en este caso, de estas señales internas por un conjunto de neuronas que son glutamatérgicas, que están en el núcleo ventrolateral de la médula, y que son estimuladas por todas estas señales, ¿sí? O sea, tienen mecanismos de transducción internas de estas señales, y que estas van a ser, estas neuronas glutamatérgicas, la que estimulen a este conjunto de neuronas para dar respuesta a estas señales expresoras endógenas. Y la respuesta, ¿cuál va a ser? Aumentar el tono simpático. ¿Ven? Acá lo tenemos, que aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Por eso hablamos que ese locus coeruleus es una importante zona, más todos los otros núcleos que lo rodean, de integración de señales que o vienen del córtex o vienen de otras señales endógenas que regulan la acción del sistema y determinan la acción del sistema nervioso simpático, ¿sí? Y parasimpático. Ahora, por eso cuando hablamos de sistema nervioso, miren lo básico, a lo que básico que voy, pero siempre tienen problemas, bueno, que generalmente, ¿por qué viene el problema? Porque los libros tienen una visión anatómica, por lo tanto, hablamos del sistema nervioso autónomo, es periférico, o sea que empieza en la neurona presináptica, ¿sí? Mal. Sistema nervioso central y periférico es una división anatómica. Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo es una división funcional. Por lo tanto, no se pueden olvidar de todo lo que está por encima de esa neurona presináptica, ¿sí? Que es todo lo que estamos hablando acá, ¿sí? De estos núcleos que son los que van a activar las respuestas del sistema nervioso simpático y parasimpático. Por eso es importante que rompan con esta cuestión que viene en todos los libros, donde del sistema nervioso periférico sale una flechita y dice sistema nervioso autónomo. Entonces, yendo al estrés, tenemos respuestas fisiológicas, que ya sabemos, no vamos a entrar en mucho detalle, que se dan a través de ese sistema nervioso autónomo y, obviamente, a través del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Y esas son parte de las respuestas conductuales, que van desde la expresión de una emoción, sin otro tipo de respuesta, motora, por ejemplo, hasta, bueno, la respuesta de lucha-huida, la respuesta de fainting, o sea, cuando hay desmayos, y un montón de otras respuestas conductuales, que ahora vamos a dar uno o dos ejemplos. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar a partir de las hormonas que vimos recién, el eje, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Acá tenemos locus coeruleus con la liberación de noradrenalina y la activación de la médula. Y acá, ¿qué tenemos en el medio? Que hay una integración
una relación de los sistemas a través del sistema pro-opio-melanocortina, de la PONC. Entonces, vamos a entrar un poquitito en relación a eso. ¿Cuál es la importancia? Pues se acuerdan que cuando hablábamos de también la relación que tiene todo esto con la evolución de los sistemas, y bueno, este era un ejemplo clásico, porque la hormona melanocito estimulante la relacionamos con ¿qué? Con el mimetismo, con la piel. La relacionamos realmente con un melanocito estimulante, la palabra se los dice, estimula los melanocitos, por lo tanto, hace que un animal se mimetice cuando está en una situación de estrés como mecanismo de defensa, o que tenga mayor o menor luminiscencia en una situación de estrés, y en los mamíferos, como nosotros, lo que genera son conductas. Por lo tanto, ya no vamos a hablar de la hormona melanocito estimulante como la hormona que libera la hipófisis intermedia y que actúa a nivel del melanocito, sino que hablamos de una hormona que actúa a nivel del sistema nervioso central generando conductas. Cuando hablamos de las conductas de desplazamiento, son conductas estereotipadas que se dan sin el estímulo adecuado. Por ejemplo, la conducta de limpieza, ante la presencia de una agresión, o de un estímulo estresante, como puede ser un ambiente nuevo, se generan conductas de limpieza o de grooming behavior, pero excesivas. O sea que son conductas de desplazamiento del estrés. En el humano también hay conductas de desplazamiento del estrés en las situaciones estresantes. Tocarse la barbilla, agarrarse el pelo, tocarse, rascarse, hasta bostezar, son muchas de las conductas de desplazamiento del estrés. O sea que tenemos ahí una equivalencia, y también son todas esas conductas estereotipadas que se desencadenan ante estresores externos como conductas de desplazamiento y son mediadas por MSH. Entonces, volviendo a de dónde es liberado MSH en el sistema nervioso central, ustedes ya saben, porque lo han visto a MSH relacionado con ¿qué? Con la regulación de la ingesta, y conocen al núcleo arcuato. Ese núcleo arcuato, que ahí lo tenemos ubicado, son estas neuronas que están marcadas acá, son neuronas melanotropinérgicas, y hay un sistema melanotropinérgico, pero en este caso no lo vamos a ver relacionado con la regulación de la ingesta, sino que tiene otra función, que es la generación de conductas. Fíjense, este núcleo arcuato, ¿a dónde manda parte de su sistema? O sea, las aferencias estas eferencias llegan ¿a dónde? Sistema nervioso par compacta, área tegmental ventral, núcleos del RAF y lupus ceruleus. Lo que estábamos viendo recién. O sea que este sistema melanotropinérgico regula a su vez a los sistemas modulatorios difusos. Y ahí viene la importancia de eso. Ahora, cuando hablamos de esta pro-opio-melanocortina, ya la palabra nos está diciendo que es una prohormona, preprohormona, que dependiendo del lugar donde se sintetice, van a estar las enzimas que la van a clivar. Entonces, si teníamos en el lóbulo anterior de la hipófisis, se cliva y libera ACTH. Pero en el núcleo arcuato, o en el lóbulo intermedio, que en el humano es prácticamente inexistente, pero en el núcleo arcuato sí, tenemos muchas neuronas del sistema melanotropinérgico, ¿sí? En vez de ACTH y beta-lipotrofina, ¿qué se genera? Porque existen otras enzimas que clivan, se va a generar alfa-MSH y beta-endorfina. O sea que el producto de esa POM va a ser determinado por el tipo de enzima que clive a esa preprohormona en cada uno de los lugares. O sea que es el mismo origen, por eso es pro-opio por la beta-endorfina, melano por la alfa-MSH, cortina por la ACTH. Entonces, del mismo lugar se liberaban, por un lado, melanocortinas como alfa-MSH y opioides, ¿sí? Como la beta-endorfina.
Cuando empezaron a estudiar las funciones de cada uno de ellos, vieron que se hablaba de reciprocidad funcional, porque lo que uno excitaba, la otra lo inhibía. Entonces, fíjense, los opioides, en la descarga neuronal, los opioides la disminuyen, las melanocortinas lo aumentan. La actividad de la adenilatociclasa es igual, la capacidad de uptake de calcio también, la neurotransmisión noradrenérgica, dopaminérgica, también es incrementada por la MSH, disminuida por los opioides, la liberación de acetilcolina, el turnover de serotonina, también la conducta sexual, ¿sí? La conducta sexual es facilitada por la MSH, inhibida por los opioides. Todo lo que tiene que ver con motivación, proceso de motivación, atención y aprendizaje y memoria, también son facilitados por la alfa-MSH. O sea que por eso hablaban de, sería como sistema simpático y parasimpático. Ahí en vez de hablar de eso, para que recuerden, sería como la reciprocidad funcional de MSH y opioides. Cuando hablamos de opioides, esta parte les recuerda cuando ustedes vieron la regulación de la ingesta, que había un balance ahí entre dos grupos neuronales, las que tienen PONC, ¿sí?, que liberan MSH, y las de neuropéptido I, que liberan neuropéptido I sobre las mismas neuronas con efectos contrarios, pero acá vamos a ir solo a hablar de alfa-MSH, su receptor, principalmente el MC4. Cuando ven esta formita, ustedes ya saben, si tiene esa forma es un receptor metabotrópico, que atraviesa 7 veces la membrana y queda generalmente acoplado a una proteína G. Bueno, esos son los receptores de alfa-MSH. Obviamente, como todo en esto tiene aumento de complejidad, hay varios subtipos de receptores, subtipo MC, de M1 a M5. Fíjense que todos tienen, como vimos, es concepto básico, siempre tienen distinta afinidad para sus ligandos, que en este caso los ligandos son ACTH, alfa-MSH, beta-MSH, gamma-MSH, beta-lipotrofina, son todos ligandos de estos receptores. Y acá lo que les quería marcar era esta siglita, que ustedes la vieron también en dónde, a estos AG, que viene de agouti, proteína relacionada con agouti. ¿Dónde la tenemos también? Acá, ¿sí? O sea que es una proteína que se colibera con estas neuronas del neuropéptido I. Y fíjense qué hace esa proteína agouti, que es un neuropéptido que se colibera, otro concepto básico, que en muchas neuronas de estos sistemas se colibera un neurotransmisor, como es el neuropéptido I, con una proteína, o un neuropéptido, perdón, como es el agouti. Es un neuropéptido que es un antagonista, o sea que cuando se libera, bloquea los receptores a los cuales se une alfa-MSH. Es antagonista competitivo. Y acá, ¿por qué lo nombro? Primero para que sepan de dónde viene, o sea, agouti viene de un tipo de pelaje del animal donde lo encontraron. ¿Por qué? Porque en realidad vamos al principal, de donde se comenzó a estudiar todo esto, la alfa-MSH. Los receptores MC1 son los que están en los melanocitos y que regulan la síntesis de eumelanina. O sea, el alfa-MSH, cuando se une al MC1 en el melanocito, estimula la síntesis de melanina, se dispersan, ¿sí?, en el melanocito y nos bronceamos, ¿sí?, o tenemos determinado tono en la piel. Ahora, cuando hay presente esta proteína agouti que bloquea al receptor MC1 en el melanocito, no se produce eumelanina, sino feomelanina, y por lo tanto, el tono, en el caso del pelo, tiende al rojizo, ¿sí? O sea que ahí tenemos, porque es para piel y pelaje esto. ¿Y qué se observó entonces? Ahí tenemos los dos, la síntesis de la integración de las funciones. Acá tenemos estos ratones que producen eumelanina porque el receptor FMSH actúa adecuadamente en
en el melanocito sobre MC1, pero a nivel hipotalámico sobre MC3 y MC4, porque la proteína Guti no está en exceso. Y acá que tenemos un ratón con gran cantidad de proteína Guti, que ¿qué hace? Bloquea esto, genera pelaje amarillo, ¿y qué diferencia tienen? El ratón es obeso. O sea que fíjense que ahí vemos cómo estos mismos mediadores químicos actuando a través de distintos receptores en distintos lugares, pero estamos vinculando. Bueno, así es como se maneja la ciencia, observando. ¿Qué observaron también? Que volviendo al estrés, función de MSH, estrés y regulación hambre-saciedad. Generalmente, ¿qué nos pasa cuando estamos así como ustedes están a 2 días del parcial? Ansiosos. O sea, tienen los niveles de alerta tendiendo a estar elevados, ¿sí? Lo que genera ansiedad. Generalmente, ¿qué nos pasa? Estamos recibiendo muchísimos estímulos estresantes. Por lo tanto, esas señales estresantes van a tener impacto sobre la liberación de alfa-MSH. Alfa-MSH va a estar aumentada, pero a su vez vamos a tener una reacción que generalmente, ¿cuál es? Ir a abrir la heladera, comer, comemos más cuando estamos estresados. Pero decir, no, pero si alfa-MSH, si vimos a través de los receptores MC4, en realidad deberíamos estar con menos hambre. Bueno, ¿qué pasa? Que acá intervienen unos autorreceptores que se generan cuando ese estrés es alto y ese estrés es crónico. Se generan autorreceptores contra alfa-MSH. Cuando el estrés desaparece pronto, esos autorreceptores no maduran. Por lo tanto, en realidad serían prácticamente como un mecanismo de transporte para que alfa-MSH se una a su receptor MC4 y haga su efecto biológico normalmente. Cuando el estrés es crónico, ¿sí? O sea que nuestra capacidad cognitiva de afrontamiento de esos estímulos estresores no funciona y nuestro sistema de adaptación aumenta, y aumentando todas las hormonas, aumenta a su vez la afinidad de esos autorreceptores. ¿Por quién? Por alfa-MSH. Por lo tanto, se mantiene unido y la lleva a la degradación. ¿Qué pasa? Esa señal no existe, no hay inhibición en la regulación, el hambre, por lo tanto, generalmente, ¿qué pasa? Aumentan nuestro hambre y disminuye nuestra saciedad. Así que, clínicamente fueron buscados en pacientes con desórdenes alimentarios. ¿Qué encontraron? Que estos autoanticuerpos contra alfa-MSH están en altos niveles. Por lo tanto, dependiendo del estrés, si es agudo o crónico, nos va a causar efectos contrarios. Aumenta la saciedad o aumenta el hambre. Normalmente, entonces, los niveles básicos de alfa-MSH hace que tengamos bastantes beneficios. Bronceado, control de peso, si funciona todo bien, y como dijimos, aumenta la libido. Por lo tanto, los niveles adecuados de alfa-MSH tienen 3 efectos adecuados. Por lo tanto, la empresa farmacéutica que empezó a buscar cómo modificamos un poquito esa molécula de alfa-MSH para que dure más tiempo, para que atraviese la barrera hematoencefálica, para que actúe mejor y se una mejor a los receptores. ¿Qué hacemos? Empezamos a generar sintéticamente moléculas parecidas a alfa-MSH. Y sí, lo obtuvieron. Primero el inyectable, muy incómodo, para favorecer el bronceado, y después que hicieron un spray nasal. Venta libre, en principio. Por lo tanto, si ustedes entran en internet, posiblemente lo obtengan. ¿Y cuál es la publicidad? La droga para broncearse con todos los efectos secundarios correctos. O sea, te mantiene delgada y con una alta libido. Nadie podía desear algo mejor.
¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue lo que encontraron? Que sí, tenían bronceado prolongado, las personas que lo consumían, controlaban adecuadamente de peso, se mantenían delgados, excelente líbido, pero ¿qué le faltó decir a las empresas farmacéuticas de sus estudios clínicos? Que encontraban algunos problemitas conductuales en las personas que lo tomaban durante mucho tiempo. Algunos tics. ¿Qué son los tics? Conductas estereotipadas. Por lo tanto, ¿por qué? Porque justamente esos niveles de FMSH demasiado elevados que están modificados en estos fármacos para atravesar la barrera hematocefálica y llegar fácilmente al sistema melanotropinérgico, también afectan la conducta porque modifican los balances de los tres principales sistemas que estuvimos viendo. Por lo tanto, esas personas comenzaron a tener desórdenes obsesivos compulsivos. Bien, como para ir cerrando, vieron que a través de todo este tema, bueno, terminamos hasta entendiendo un poquito de cómo funciona la empresa farmacéutica. O sea que hicimos el recorrido de lo que esperamos ustedes vayan preguntándose mientras van estudiando. Esto como un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta cuando van estudiando. Bien, entonces vamos a volver. Está. Bien, no sé, chicos, ¿están? No sé si me oyen. Sí, profe, se escucha. Bien. Bien, entonces esto es como un ejemplo como para que vean que si bien en los teóricos generalmente hacemos el recorte para que se entienda lo más sencillo, generalmente cuando ustedes estudian neurociencia se van a encontrar con algunos momentos que les parece que es contradictoria la información, pero es porque en el recorte dejamos cosas afuera para que no sea tan complejo. Entonces, bueno, eso es lo que les dijimos al principio, que a veces tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, y sobre todo en neurociencias. Sobre todo porque todavía creo que ni los psiquiatras saben muy bien qué están recetando, porque ni siquiera los más especialistas en neurociencias saben sobre todas las acciones que puede tener un psicofármaco. Bien. A ver, quería ver si había alguna pregunta de antes. Ah, está, endocannabinoides, Federico. Bien, bien. Bien, bueno, eso también es un ejemplo de cómo cualquier justamente psicofármaco, cualquier sustancia que impacte sobre esta delicada red, que fíjense el balance químico frágil que tiene, impacta directamente en la conducta y en el estado de humor, en la emotividad, en cualquiera de las, y en cualquiera, sobre todo en cualquiera de las funciones ejecutivas. Así que, no les voy a decir lo que está diciendo mi marido en este momento que está cocinando. Bien. Bueno. ¿Se podría decir entonces que todos los sistemas difusos tienen importancia? Sí, sobre todo el dopaminérgico no tanto, ¿sí? Fíjense que los más importantes son, así en peso, el noradrenérgico y el que no vimos, que ustedes lo tienen cuando hablan en los teóricos de atención, que es el colinérgico. Esos son las bases, los pilares que mantienen el sistema de alerta, ¿sí? Ahora, las funciones ejecutivas, que solamente se van a expresar cuando estemos despiertos, por lo tanto ahí ese sistema colinérgico y el sistema noradrenérgico hayan pasado del sueño a la vigilia, se lleguen a los niveles de alerta adecuados ¿para qué? Para realizar las funciones ejecutivas. Y ahí en las funciones ejecutivas y en los actos motores que se expresan en las conductas, son importantes los sistemas, es importante el sistema dopaminérgico. Y el serotoninérgico, ¿sí?
¿Se acuerdan que es el primero que vimos? Que prácticamente está disperso en todo el sistema, en toda la corteza, o sea, tiene impacto a nivel de la percepción, a nivel emocional y a nivel cognitivo. Es como el que está bañando todo el sistema nervioso, y ese sobre todo tiene gran impacto, que los otros dos tienen menos, en la parte límbica y en la parte emocional. O sea que es como que todos tienen relación, cada uno tiene un poquito más de importancia en alguna de las funciones. Ah, sí, pues sí. Yo tenía una imagen, no se las quise poner porque era como, iba a ser como mucho, pero justamente hablaba de dopamina y cómo, a ver, bueno, no, voy a hacer un lío si la comparto. Sistema dopaminérgico, ¿se acuerdan que los dos grandes grupos que tenemos, el área tegmental ventral? Entonces, cuando hay problemas en esas neuronas, nos vamos hacia el lado de, del sistema de ejercicio, de funciones ejecutivas. ¿Sí? O sea, están alteradas las funciones ejecutivas y la expresión de algunas conductas, pero más relacionadas con la atención, con la impulsividad, y cuando es el sistema de la sustancia negra par compacta, ¿sí? Es que vamos a tener problemas motores. ¿Sí? O sea que, y la otra cosa importante es que hay neuronas que integran estos dos, que relacionan estos dos sistemas, pero generalmente obtenemos más efectos motores porque está más afectado el sistema de la sustancia negra, o más efectos en las funciones ejecutivas porque está más alterado el otro sistema, que es corticolímbico, que es el del área tegmental ventral. Pero llegado a cierto punto, sí, el origen de la neurodegeneración, de las neuronas dopaminérgicas, altera los dos sistemas, va a tener alterado las dos funciones, tanto la motora como la de funciones ejecutivas. Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí. Como Puedo funciones responder, ejecutivas, vamos a ver. ¿tomamos las tres que usted nos dijo? Porque en el teórico hay otras. ¿Tomamos las tres como principales o más las que están en el teórico, que son conceptualización, formulación de metas? De las funciones ejecutivas, esas serían como partes, sería como de ir de menor a mayor en cuanto, como función ejecutiva de conceptualización, quiere decir cómo uno, bueno, la palabra se los dice. Fíjense que nosotros hacemos hincapié en que puedan desarrollar un concepto. Eso es una función ejecutiva. Lo que estamos diciendo es, tenés todo un sistema que te ayuda a poder definir algo. Eso es conceptualización. Por eso un niñito chiquito no lo puede hacer, no puede definir o conceptualizar, porque todavía no tiene la sinaptogénesis. También podés categorizar. Lo hacemos inconscientemente, constantemente que estamos categorizando, estamos clasificando y estamos seleccionando. O sea, son funciones ejecutivas, las hacemos y las hemos hecho toda nuestra vida a partir de cierta edad. Ahí le estamos dando nombre y apellido, nada más. Pero son parte de las funciones ejecutivas. Nos van a ayudar a llegar a ejecutar la tarea adecuadamente, que es lo que dijimos hoy. Buenísimo, profe, gracias. Bien. Pueden llegar, sí, en general, o sea, Parkinson no tiene problemas en la sinaptogénesis, generalmente son problemas de neurodegeneración, a veces son por sustancias tóxicas, o simplemente vieron que las sinapsis se van perdiendo a partir de los 80 años, puede empezar a ver sin ser Parkinson, ¿sí? Problemas motores, problemas cognitivos, ya se dejan de desarrollar adecuadamente las funciones ejecutivas. Cuando hablamos de Parkinson, en algunos casos de esquizofrenia, leí que sí, no soy especialista en eso, me resulta apasionante, pero sí, puede ser, y como lo que vimos recién,
Es como el ejemplo más clarito, el ejemplo que vimos recién, porque unimos todo, el desbalance como en el posible origen, donde vamos explicando cómo se van relacionando las funciones ejecutivas. Y además, lo importante ahí es que encuentran el fundamento biológico, fisiológico, de por qué no decir que un niño menor de 6 o 7 años tiene un déficit de atención. O sea, ustedes pueden ahora fundamentarlo, están en tercer año de medicina y pueden fundamentarlo. De ahí la importancia de la fisiología, de poder fundamentar una observación clínica, fundamentar cuando ustedes estén en fármaco, en fármaco entender la acción de los fármacos, y cuando estén en el clínico, fundamentar una terapéutica. Siempre van a volver a la fisiología. Bien. Chicos, no tengo idea de qué hora es. Bueno, 9:30. No. Era más o menos 9:30, pensaba ir terminando. Pero como hablando del parcial, fíjense que les hemos estado haciendo hincapié en las cuestiones básicas. Nosotros en el parcial lo que esperamos es que puedan reconocer mecanismos básicos, ¿sí? Mecanismos básicos, cuando hablamos, ¿qué son mecanismos básicos? Que existen distintos tipos de neurotransmisión, que las varicosidades son de una forma, las sinapsis clásicas son otra. Esa es un concepto básico. Que los receptores tienen distinta afinidad, eso es un concepto básico. Un potencial de acción no es lo mismo que un potencial local, que es graduado, que no es graduado. Esos son conceptos básicos, porque fíjense que los ayudan de ahí a interpretar cualquier otro. Ahí vamos con las cuestiones que son importantes para un parcial, sobre todo un parcial de la forma de parcial que tenemos, que es múltiple opción, que va a eso, a que encuentren cuáles son las respuestas que atienden a los conceptos básicos, sobre todo en neurociencia, que es bastante más complejo. Después tenemos el examen final como para que veamos si correlacionan todos los sistemas. O sea, los sistemas, digamos, todas las funciones. Pero sí saber reconocer que es una función ejecutiva, que no es lo mismo que decir control motor, que no es lo mismo que decir emociones, esas definiciones básicas. Acá hay una pregunta que encuentro de Joaquín. Dice, ¿la sinaptogénesis se realiza de forma natural o se necesita de estímulos para que se desarrolle? La sinaptogénesis se desarrolla de forma natural. Lo han estudiado, calculo que en embriología, ¿sí? Que están las señales químicas que van guiando, ¿sí? el desarrollo de esa sinaptogénesis, pero obviamente hay señales externas que favorecen que las señales se expresen más, que los receptores se expresen más. Por eso hablamos de que en el desarrollo de un niño, ¿sí? Los estímulos favorecen algunas sinaptogénesis en particular, porque obviamente no hablamos de la sinaptogénesis del feto, sino de la sinaptogénesis de un neonato. Por eso hablamos de los colores vivos, ¿sí? De la movilidad de esos niños, que sean libres en sus movimientos, porque cuanto más movimientos puedan ir y cosas puedan tocar, se van desarrollando esas redes neuronales. Si ustedes comparan cómo se criaban a los niños hace 100 años, que los tenían en la cuna, totalmente, ¿sí? Vestidos muy comprimidos para que no movieran ni los brazos ni las piernas, ¿sí? Obviamente que no es lo mismo que como los criamos ahora, que a los 2 años ya saben ubicar mejor que yo el botoncito que filma en el celular, o
sabe ubicar en la tablet, evidentemente tienen mayores capacidades, ¿sí? Gracias a que todos esos estímulos que recibieron generaron más sinapsis. A ver qué más. Sobre si van a tomar finales o no. Ah, de los finales, nos llegó solamente la resolución del rectorado, donde dice, esperen que lo tengo anotado por acá. Dice, esperen, que del 3 de agosto al 14 de agosto habría exámenes finales. Y sí, que el siguiente cursado va a empezar el 1 de septiembre. Pero de cómo se van a tomar, no se habló nada. Calculo que vamos a tener alguna reunión. Pero lo único que nos avisaron es la fecha, entre el 3 de agosto y el 14 de agosto. Ni si van a hacer una mesa, 2 mesas, 3 mesas. Todavía no nos avisaron nada. Apenas sepamos, se los vamos a publicar. Bien. Estaría confirmada la fecha, pero no el método. No, calculo que vamos a tener que tener alguna reunión. Porque no sabemos. No sabemos qué va a ser válido para la universidad. El examen final de fisio va a ser oral sí o sí. No sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, pero va a ser oral. No entendí los repertorios de los TP virtuales. Sí, si tienen algún problema, ustedes saben si los mandaron o no los mandaron. Si ahora se dan cuenta que no los mandaron, todavía lo pueden mandar. Nosotros lo que hemos verificado es si hubo algún problema porque era alguna copia o habían mandado un documento que no era el correspondiente CTP virtual, y a esas personas les hemos avisado, ¿sí? No le vamos a avisar a cada uno si lo mandó o no lo mandó, porque eso cada uno de ustedes sabe. Lo que avisamos es si lo que envió no era lo que correspondía a ese TP virtual. Del primer y segundo parcial, y bueno, del primer y segundo parcial, el primer parcial vimos potencial de membrana y potencial de acción. Fíjense que hoy fuimos a las cosas básicas de membrana, de receptores, de potencial de membrana, potencial de acción. Obviamente que son temas tan generales, y si vamos a estrés, tienen cardiovascular, tienen frecuencia cardíaca, tienen ejercicio, o sea que esta tercera parte de hecho integra esos temas. O sea que esos temas si entran en una pregunta que está metida con estrés o con ejercicio o con acción de un neurotransmisor. No es que vaya una pregunta especial de eso, sino que ya de hecho está integrada. Aixa me pregunta del final, calculo. Y presencial, a nosotros nos han dicho que hasta fin de año esto va a seguir en la virtualidad. Así que va a ser virtual, sí o sí. Lo que no sabemos es el cómo de ese examen virtual. El parcial incluye unidad 8 a 14. 8, ya ni me acuerdo cuál era la 8. ¿Cuál era la 8? Celi, ¿te acordás cuál es la 8? Yo no me acuerdo. Incluye... No, en realidad incluye desde la 9 en adelante. A partir de la 9. Base, no. Salvo que tenga relación con ejercicio. Por ejemplo, saber que en el ejercicio hay una acidosis láctica. ¿Está? Sí. Bien. Es de la 9. Está. Bien. Ahí vi que Emilio les mandó un mensaje que dice que si tienen dudas específicas, que se las manden antes por mail para poder organizarse mañana. Así que si les van surgiendo algunas cosas, mañana él va a estar para responderle cositas específicas. Así que bueno. Bueno, chicos, los voy dejando, sí, siguen estudiando. Bueno. Y mañana a la noche, bueno, mañana a las 8 pueden estar con Emilio, y tipo 10 nosotros publicaremos los listados para que verifiquen en qué horario rinden. ¿No, Celi? Exacto. Sí, bien. Sí. Sí, ahí tipo 10.
Bueno, Sí. así que, Revisamos todo. bien. Traten de no acumular mucho estrés y no llegar al estado de ansiedad, porque saben que disminuye su